Bueno, si les parece, miren qué suerte que tenemos más de 20 participantes. Eh, Vamos a dar comienzo a esta reunión. Yo primero quiero agradecerles, especialmente a Juan y a toda la subcomisión de Ecocardio de nuestra Asociación de Cardiología de Santa Fe. Desde hace, le diría, más de años, venimos pensando en la posibilidad de armar una reunión científica de ecocardiografía. Eh, y la verdad es que, bueno, llegó la realidad, tenemos una reunión, tenemos invitados muy buenos de muchos lugares, y sobre todo esperemos que sea el puntapié inicial para discutir sobre eco, para seguir aprendiendo y para que la Asociación de Cardiología tenga un grupo activo de trabajo de ecocardiografía. La verdad es que cuando hicimos el reclutamiento de más de los 150 socios que tenemos en la asociación hoy en día, nos llamó la atención que más de 40 de ellos en su práctica diaria hacía ecocardiografía, por lo cual creo que va a ser un gran avance para que sigamos en educación continua, que eso es lo que necesita hoy para hacer buena cardiología. Así que gracias a la subcomisión y gracias Carlos y a vos Martín por esta primera reunión que seguramente va a salir muy bien. Muchas gracias. Bueno, Guille, me toca a mí primero hacer la presentación de los disertantes, pero primero quisiera felicitar a la comisión directiva por el esfuerzo realizado en esta etapa de la pandemia con los distintos eventos que han realizado. Y segundo, agradecer a la comisión por la posibilidad de la presentación de los disertantes en este comienzo de las jornadas de actualización de ecocardiografía e imágenes cardíacas. Hoy vamos a abordar el tema sobre todo de la valvulopatía mitral, en dos temas, en dos temáticas. Por un lado, Juan Morvidoni va a hacer la presentación de prolapso de válvula mitral, con la parte anatómica y funcional, muy probablemente, así que vamos a escucharlo en un tema que es bastante controvertido. Y otro, bueno, contar, ¿no es cierto?, con la charla, con el privilegio del doctor Martín Lombardero, médico cardiólogo, especialista en imágenes cardíacas, jefe del servicio de imágenes de la Trinidad, de Palermo, San Isidro y Ramos Mejía, que él se va a dedicar a exponer y hacernos pensar, como son habitualmente sus charlas, en lo que es la insuficiencia mitral severa. Así que cuando ustedes dispongan, podemos comenzar con las charlas. No sé si empezás vos primero, Juan. Empiezo yo, muchas gracias, Carlos. A ver si se puede ver ahí. No sé si ya se puede ver la que estoy compartiendo, ¿no? Sí, Juan, se ve. Agrandalo. Bárbaro. Bueno, antes que nada, gracias sobre todo al doctor Lombardero por aceptar la invitación en estas jornadas que vamos a iniciar en el día de hoy. Y un poco recalcar lo que comentó Guillermo, bueno, del propósito de esto es básicamente convocarnos todos una vez al mes para discutir cosas que nos interesan, aquellos que hacemos ecocardio y los que no también, y tener un momento, una horita por mes para hablar de eco y tocar temas tópicos en realidad controvertidos o de la práctica diaria que nos hagan pensar. No dar clases magistrales, sino tocar temas interesantes. Y bueno, yo creo que es uno de los temas interesantes de la ecocardiografía, sobre todo porque está bastante en boga y como dijo el doctor Bali, es bastante controvertido, que es el prolapso valvular mitral y la arritmia ventricular. No me voy a poner a hablar de electrofisiología porque voy a patinar, evidentemente, pero contarles que existen criterios desde el eco y desde las imágenes para tener en cuenta qué pacientes con prolapso valvular mitral vamos a tener que considerar o tener una lupa para su seguimiento y su evolución. Recordarles que el prolapso valvular mitral tiene básicamente dos grandes definiciones. Una definición es la que casi todos manejamos, que es la caída de lo que es las valvas, tanto una como las dos valvas, por encima en realidad del anillo, del plano del anillo, más de 2 milímetros. La Sociedad Europea, por ejemplo, habla del punto de coaptación, que esté por debajo, no habla de distancias, pero a grosso modo esos 2 milímetros nos definen el prolapso, y el espectro de la patología del prolapso va desde
tener muy poco tejido, como es el déficit, la deficiencia fibroelástica. Es una población diferente, porque es más dañosa, tiene más comorbilidades, y le falta tejido a esa válvula, a la enfermedad de Barlow o la válvula mixomatosa. La prevalencia a nivel mundial la verdad que es bastante considerable, ronda el 2.6%, pero hay registros que hablan de 4%, hay registros que hablan de 5%. Y hay que tenerlo en cuenta, la verdad, porque es algo que nosotros vemos en la sala de eco, no digo diariamente, pero nos encontramos muy a menudo pacientes con prolapso valvular mitral. Es una patología, o es una entidad, vamos a decir, bastante común. En general es benigna, o diría casi siempre benigna, pero existe últimamente evidencia creciente de que hay un subgrupo que presenta riesgo de arritmia ventricular y de muerte súbita. Y acá es donde empiezan a tenerse en cuenta un montón de consideraciones que vamos a empezar a hablar. Básicamente la población en cuestión es población joven, que tiene mucha ectopía ventricular en un Holter, en un electro, suelen ser multifocales, pero en general la ectopía proviene del ventrículo izquierdo, morfología de rama derecha. Independientemente del grado de la insuficiencia mitral, no les voy a tocar el tema de la cuantificación, que lo va a hablar Martín después, ni grados de insuficiencia mitral, sino del prolapso y de algunas características. Es una entidad que no se relaciona con la severidad de la insuficiencia, sí se relaciona con fibrosis y con lo que se llama la disyunción del anillo mitral. Es una entidad que está muy de moda. Y la verdad que es un desafío poder estimar el riesgo en esta población de pacientes. Entonces la pregunta que uno se hace es, el prolapso valvular mitral arrítmico, que se viene hablando casi desde la década del 60, ¿realmente existe? Y la verdad que uno tiene que responder que sí. Como síndrome, como conjunto de signos y síntomas, uno puede agrupar a cierta población, que vamos a ver que no es tan prevalente dentro del prolapso, pero que sí existe y hay reportes de casos que lo avalan, si bien la evidencia es anecdótica. Ahí tenemos, por ejemplo, dos videos, una apical de 4 cámaras, donde vemos realmente un anillo mitral redundante, un Barlow con prolapso bivalvar, fíjense cómo cae por el plano del anillo. La mejor vista para ver el plano del anillo, obviamente siempre es el paraesternal, recuerden, en 4 cámaras no. La morfología en silla de montar de la válvula hay que verla en paraesternal eje largo o apical 3 cámaras, y se ve unas válvulas tanto anterior como posterior bien redundantes, con una hipermovilidad que vamos a ver más adelante de la región inferolateral basal. Ahora bien, si existe realmente, y bueno, una vez un residente me dijo, preguntándole algo, me dijo, si querés encontrar certezas, no busques en la medicina. Esta temática justamente encaja con eso, con ese axioma. La verdad que es muy difícil el tema, es muy controvertido, pero es algo que lo tenemos que tener en cuenta porque se está hablando cada vez más en el mundo. Para entender este tipo de entidad tenemos que entender un poco de lo que es la complejidad del aparato valvular mitral. El aparato valvular mitral no es una válvula solamente con 2 valvas y un anillo, o mal llamado anillo. Es un conjunto en donde hasta participa la punta del ventrículo, o sea, hay un conjunto de elementos que hacen de que la funcionalidad de la válvula sea lo más perfecta posible. Sabemos que en el normal funcionamiento de la válvula tenemos fuerzas de cierre, que básicamente están dadas por el factor miocárdico, músculos basales, las fibras longitudinales que van de base a apex y que tienen un movimiento de pistón verdaderamente, porque el ventrículo se comporta como un pistón, el anillo mitral en sístole baja y se dirige hacia el apex, gracias a las fibras longitudinales. Estas son las fuerzas de cierre que hacen que, junto con la morfología en silla de montar de la válvula, se pliegue y tenga una buena performance para poder inyectar toda la sangre hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Toda esa homogeneidad o esa armonía que existe en todos sus componentes se tiene que respetar casi a rajatabla para que la válvula no pierda o no prolapse. Y entendiendo un poco esto, uno a veces entiende o justifica por qué un paciente totalmente normal vemos un poquito de insuficiencia mitral. A veces uno no puede justificar esa insuficiencia, pero en todo este conjunto de alteraciones que uno puede tener, uno puede fácilmente encontrarse con un paciente con insuficiencia mitral porque algunos de estos elementos no tienen un normal funcionamiento. ¿Para qué sucede si es anillo mitral, o mal llamado anillo, porque no es un anillo de tejido fibrótico propiamente dicho, sino es un conjunto de elementos que tienen una comunión y forman en conjunto lo que se llama el anillo mitral? ¿Qué sucede si ese anillo es diferente? Un anillo mitral básicamente se compone de una parte auricular, una parte valvular y una parte ventricular.
cuando la parte ventricular deja de participar en ese anillo, que eso sucede de una manera muy frecuente en los prolapsos, a eso lo llamamos disyunción del anillo mitral, que es una entidad que es de larga data, ya estuvo descrita, pero que empezó a tener mucho asidero o mucha consideración en los últimos años. Si vemos este ecotransesofágico, vemos que hay un gap entre el músculo, la valva posterior, y ese gap, que es tejido fibrótico, conectivo en realidad, es lo que llamamos la disyunción del anillo mitral, que también se puede apreciar en resonancia. Si uno lo aprecia en el eje external largo, lo aprecia en el apical 4 cámaras, puede ver cómo la funcionalidad del sector que tiene la disyunción del anillo es anómala. Si uno se remonta a lo que hablábamos recién del normal funcionamiento del aparato valvular mitral y las fuerzas de cierre que ejercen todo lo que es el músculo en el sector basal, sobre todo lateral o inferolateral o inferoposterolateral, se pierde gracias a la disyunción del anillo esa fuerza de cierre que el ventrículo presentaba en un sujeto normal. Al perderse esa fuerza de cierre, uno puede básicamente observar cómo el anillo mitral, que habitualmente en sístole y en diástole preserva su longitud, se agranda en sístole. Entonces acá uno empieza a entender muchas cosas del prolapso, de la disfunción de ese anillo y de las potenciales consecuencias que el trastorno en la motilidad me va a generar, lo que vamos a ver después, tanto en resonancia o en algunos parámetros de Doppler tisular. En el apical de 4 cámaras también lo podemos ver, si uno presta atención, la zona de la valva posterior, como durante la sístole, genera como que luxa, fíjense, luxa el hemianillo posterior, y genera un movimiento bastante brusco, con una zona un poco más hipertrófica que el resto del ventrículo. Eso ya está estudiado y lo vamos a ver más adelante. Y cuando nos remontamos a la histopatología, esto se puede constatar tanto en imágenes como en muestras cadavéricas, en donde en un sujeto normal la valva se une al componente de la aurícula y al componente ventricular, y cuando hay disyunción, tenemos tejido conectivo y se pierde ese anillo, entre comillas, que teníamos de un sujeto normal. Está bien, el prolapso valvular mitral arritmogénico se describió desde hace mucho, desde la década del 60, pero empezó a tener mayor asidero, como decíamos, desde que se empezó a mencionar la disyunción del anillo. ¿Por qué? Porque básicamente se empezó a relacionar la disyunción del anillo con ese trastorno de la motilidad, con el realce tardío gadolinio en esa región y con la aparición de la ectopía ventricular. Se vio que la ectopía ventricular que tenemos en un electro, en un Holter, proviene en la mayoría de los casos de ese sector particularmente. En el año 86 lo describe Hutchin, a partir de ahí empieza a tener notoriedad. En el año 16 recién Perazzolo y Basso, que es el grupo de Padua, nos hablan de que en realidad la disyunción del anillo es una constante prácticamente del prolapso valvular arritmogénico. En el año 2018, un grupo noruego de HARP lo que describe en realidad es que la disyunción del anillo puede estar presente inclusive sin prolapso, y establece en realidad que no es el prolapso valvular arritmogénico, sino que es la disyunción del anillo mitral arritmogénico. O sea, establece una nueva entidad, que es más de lo mismo, pero empieza a tener un contrapunto con el grupo de Perazzolo y de Basso de Padua. Para llegar al 2021, el grupo de Sarano, de la Mayo Clinic, donde pone un poco de paño frío a toda esta discusión, y nos habla del pronóstico de este tipo de pacientes para la práctica diaria. Lo vamos a ver al final. Entonces, ¿cuál es el mecanismo arritmogénico de estos pacientes? La disyunción del anillo me va a generar lo que se llama curling, que vamos a ver, es como un rizamiento de la pared lateral. Ese movimiento brusco de la pared en sístole va a generar un normal funcionamiento del anillo mitral. Eso va a generar un ionamiento del aparato valvular o subvalvular mitral, fricción, fibrosis, hipertrofia, alteración de las células de Purkinje y la predisposición a ectopía ventricular por actividad gatillada, por reentrada, etc. Y ese es el sustrato que se describe, que describió Basso en el año 2016. En 2016, este artículo es de 2019, pero en 2016 lo describe como el mecanismo que va a generar la arritmia en el prolapso valvular mitral. ¿Y cómo podemos evaluar la disyunción del anillo? Básicamente el eco es una herramienta muy útil, pero no tiene muy buena correlación cuando uno le evalúa los coeficientes de correlación con la resonancia. El gol estándar es la resonancia. No tenemos ninguna guía de consenso que nos diga que tengamos que usar la resonancia. Inclusive en las guías de valvulopatías de severidad,
pero sí tenemos que saber que el transesofágico con la resonancia tiene un nivel de un coeficiente de correlación bastante elevado. Pero la mayor cantidad de pacientes la vamos a pesquisar con la resonancia. La mayor correlación con la realidad es la resonancia. Y ahora bien, la entidad en sí, en el prolapso, lo describe Basso, pero el grupo noruego nos habla en realidad de que la entidad debería llamarse síndrome de disyunción del anillo. Y sacan del medio al prolapso. ¿Esto porque ellos evaluaron un grupo de 116 pacientes con prolapso, con disyunción del anillo, dividieron en el grupo que tenían prolapso valvular mitral y aquellos que no tenían prolapso. Llamativamente, el grupo que tenía disyunción sin prolapso valvular mitral encontraron una prevalencia más alta de arritmia ventricular severa. Un 12% específicamente, y justamente en el grupo que no tenían prolapso valvular mitral. ¿A qué le decían arritmia ventricular severa? Bueno, la presencia de taquicardia ventricular sostenida o la muerte súbita abortada, o sea, el paro cardíaco reanimado. Vieron que aquellos pacientes que tenían esta característica eran más jóvenes, mayor prevalencia de mujeres, cuando iban a la resonancia, significativamente tenían más realce tardío en los niveles basales, perianillo mitral y en el músculo papilar posteromedial y anterolateral, en ambos músculos papilares. Ahora bien, a partir de esta conjetura, este año se publicó un trabajo en la revista europea, un grupo de Japón, en donde pone todavía más nafta en el fuego, porque ellos hacen un estudio con tomografía, con reconstrucción 3D, de sujetos completamente sanos, y plantean que en realidad la disyunción del anillo, que hasta hace unos meses se venía relacionando exclusivamente con la arritmia ventricular, se sucede también en sujetos completamente sanos. Esto valorado por tomografía. Fíjense cómo la imagen cardíaca se mete en el medio para dar un poco más de luz, pero a su vez para dar más confusión. Ellos establecen que un 96% de sujetos sanos, de 98 sujetos, tienen en algún lugar de la circunferencia del anillo mitral, o mal llamado anillo, disyunción del anillo, o sea, alguna de las valvas que pega su bisagra en territorio auricular y no en la unión con el músculo. Entonces esto pone todavía más dudas en torno a esta entidad. Ahora bien, la realidad es que los trabajos hasta entonces publicados nos hablan de que verdaderamente existe, y es contundente, una relación de carga arrítmica y desenlaces arrítmicos los pacientes que tienen prolapso valvular mitral aislado, sacando a la población que tiene, por ejemplo, una valvulopatía severa, una insuficiencia mitral severa. Obviamente va a poner en juego otros mecanismos, como son el miocárdico, mayor fibrosis por la mera valvulopatía, por la sobrecarga de volumen. Entonces, sacando a esa población, que en realidad no la sacan del todo, porque hay casi un 20% esa es la crítica de estos trabajos, de población con insuficiencia mitral severa, se vio que la carga de arritmia ventricular es demasiado alta en esta población. Llega a un 43% en los que tienen una insuficiencia mitral leve, a un 27% con insuficiencia mitral moderada, y en los que tienen una insuficiencia mitral severa llega a tener un 9% de arritmia ventricular catalogada como severa o taquicardia ventricular a más de 190 latidos por minuto. ¿A qué se asoció la arritmia ventricular con el prolapso? ¿A qué variables de riesgo independiente está asociada? Este trabajo es un trabajo muy interesante, publicado en 2020, una cohorte de casi 600 pacientes. El segundo análisis de este trabajo es el que se publicó hace menos de un mes. Nos dice que los pacientes con prolapso que veamos en el laboratorio de eco, que van a tener más propensión a tener arritmia ventricular, son aquellos que tienen prolapso valvular mitral, en general bivalvar. Cuanto más redundante las valvas, mayor es la chance de arritmia ventricular. Aquellos con disyunción del anillo encontraron un 31% de disyunción del anillo en esta población. Aquellos que tienen dilatación ventricular y dilatación de la aurícula izquierda. Los que tienen en el electrocardiograma de superficie trastornos de la repolarización, sobre todo en los territorios inferiores, tanto T invertidas como infradesnivel del ST, sobre todo derivaciones inferiores. Y lo que vieron que la carga de arritmia, cuando la evaluaban con electrofisiología, provenía en más del 50% de los territorios justamente que este trastorno que genera el prolapso y la disyunción del anillo genera a nivel infero-póstero lateral basal. Luego surgieron otras variables de las imágenes, un trabajo publicado en los Países Bajos por el grupo de Bax, es un trabajo también reciente del año pasado, que además de los parámetros que ya estaban descritos por el grupo de Sarano y por el grupo de Basso,
establecen también, a partir de las técnicas de speckle tracking, trastornos como el strain longitudinal global, como la dispersión miocárdica, dispersión mecánica. Básicamente, ¿qué es eso? Es que luego del cierre de la válvula auriculoventricular, de la válvula aórtica, los territorios que tienen el trastorno morfofuncional producto de la disyunción y del prolapso van a tener una contracción posistólica. El tiempo que tarda desde el inicio del QRS hasta el pico del strain de esos territorios, eso se llama dispersión miocárdica. Y la dispersión también está relacionada íntimamente con los trastornos de la repolarización y con la génesis de la arritmia ventricular. Y también destacaron que el largo del anillo mitral, cuando evaluamos a estos pacientes, también es un predictor de arritmia ventricular en la población con prolapso valvular mitral, en este caso moderado a severo. Encontraron que hasta un 70-80% de los pacientes tenían arritmia ventricular sintomática, pero era severa por la carga en un 11%, nada despreciable. Cuando vamos a la resonancia, ya vimos en cuanto a la ecocardiografía, tenemos que decir que la resonancia cumple un rol protagónico en lo que es la disyunción del anillo del prolapso valvular mitral, porque cuando comparamos resonancia incluso con muestras cadavéricas, prácticamente es como una autopsia. La resonancia tiene una caracterización tisular muy buena, obviamente que también depende del operador, pero nos puede determinar que en los pacientes con prolapso tenemos hasta un 93% de realce tardío con gadolinio en los sectores del trastorno de la disyunción del anillo. Esto está determinado por un estudio, por ejemplo, de Vaso. Es un grupo que estudia muchísimo esta entidad, y vieron que casi el 100% de los pacientes tienen realce con gadolinio. Eso un poco nos hace pensar también si realmente el prolapso implica un riesgo, porque si realmente todos tienen prolapso, todos generan arritmia, ¿por qué esta población no se muere tanto? Lo vamos a ver más adelante con el pronóstico. Y un signo que destacan, que es un signo que se conoce desde hace mucho, que es el ventrículo en pie de bailarina, porque vamos a ver en la resonancia, o tanto como en el eco, vamos a ver que la disyunción del anillo se ve como el talón del pie, la zona hipertrófica, donde se provoca el curling, que después vamos a ver lo que es esa hipertrofia localizada, genera lo que se llama el pie de bailarina. Es un signo que hay que tener mucha imaginación para verlo. Ahora bien, si el grupo japonés nos dice que la disyunción está inclusive en sujetos normales, bueno, también se establece realmente cuál es el corte de la disyunción del anillo. El corte básicamente es desde 1 milímetro a 2 en adelante, o sea, no hay un corte establecido para decir qué paciente tiene disyunción. Lo que sí sabemos es que, como vemos en este coeficiente de correlación de Spearman, vemos que cuanto más largo es la disyunción del anillo, cuanto más brecha hay entre el músculo y la válvula posterior, mayor realce tardío con gadolinio en los sectores basales. Cuanto mayor es el curling, ese movimiento que tiene ese sector del miocardio, cuanto mayor es la disyunción, mayor es el curling que genera. Por lo tanto, hay una relación evidentemente del largo de la disyunción con la chance de tener mayor realce con gadolinio y, por ende, mayor chance de arritmia ventricular. Es algo que lo vemos. Este es un caso, un ecoestrés, que en el servicio del último año tuvimos 2 pacientes, por ejemplo, con insuficiencia mitral moderada severa, asintomática, que concurren para valoración, y vemos que, en este caso en el electrocardiograma, la recurrencia, la incidencia de arritmia ventricular con bloqueo de rama derecha está presente. Vemos que está presente también la disyunción del anillo cuando vemos, esto es basal, esto es el esfuerzo. En este caso, esta paciente lo que no tuvo es reserva contráctil, porque el ventrículo a 175 latidos no mejora, no disminuye el volumen de fin de sístole. Esta paciente terminó en cirugía, no por los parámetros que le muestro de la arritmia ventricular, por el de la disyunción del anillo, que los tuvimos en cuenta, sí por otras cuestiones, porque en resonancia, por BNP, tenía algunos criterios que obligaban a pensar la posibilidad del reemplazo valvular. Esta paciente se fue a Buenos Aires, se operó allá, por suerte anduvo muy bien. Pero lo vemos, es algo que se ve en la práctica diaria. Otra cosa podemos hacer desde el eco para evaluar la disyunción del anillo y el prolapso valvular mitral. Básicamente, con el Doppler tisular común y corriente que tenemos en nuestro equipo, podemos valorar a través de la señal, trazando un pulsado con tisular en la cara lateral, podemos valorar el espectro, y vemos que los pacientes que tienen un espectro bien puntiagudo, bien espidiforme, rápido, mesosistólico,
En general son los pacientes que tienen este movimiento de curling o de disyunción del anillo asociado, comparado con un sujeto completamente normal. Si lo valoramos, si vemos el video, vemos que en un sujeto completamente normal, el anillo tiene una normal contracción armónica con todo lo que es el aparato valvular. En el caso del prolapso, en un Barlow marcado, con movimiento de curling, vamos a ver cómo luxa el sector lateral del ventrículo. Esto está estudiado, esto se llama el signo de Pickelhab o el sombrero prusiano o alemán del siglo XIX, que básicamente es remontarse a la morfología que tenía el casquete para evitar cuando los soldados eran atacados por una espada, para que pegue en esta espiga y desvíe la espada. Este es un estudio, la verdad que anecdótico, pero interesante porque valoró a los pacientes que tenían este signo, aquellos que tenían más de 16 centímetros por segundo de velocidad pico de la espiga del signo, tenían más chances de terminar en un CDI, tenían más realce tardío por gadolinio, un 33% del grupo con mayor a 16 centímetros contra un 0%, eran mayor cantidad de mujeres y más jóvenes, tenían mayor carga de arritmia ventricular, tanto en electro como en el Holter. Y cuando hablamos de prolapso valvular mitral y arritmia ventricular, en general hablamos de Barlow. Este estudio es muy interesante porque evalúa a través del speckle tracking, del strain, los dos tipos de población que tenemos básicamente de degenerativa primaria, de afectación primaria de la válvula, que son la deficiencia fibroelástica, que es más en dañosos, y en Barlow. Se vio que en realidad el strain longitudinal global en los segmentos basales, en el déficit fibroelástico, se limita básicamente a las regiones basales en toda su circunferencia. En cambio, en el Barlow, por este movimiento violento que tiene todo lo que es el sector basal, el strain va a estar exacerbado, va a tener mayor deformación todavía. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que el Barlow no es un problema valvular solamente, como sigue el déficit fibroelástico, sino que tiene que ver con un problema miocárdico, valvular y auricular. Ahora bien, la pregunta que uno se hace, y para empezar a terminar la charla y para poner un poco de paño frío, si se quiere, a toda esta catarata de información, ¿realmente hay que temerle al prolapso valvular mitral arritmogénico? ¿Cuál es la consideración que le tenemos que tener? Si uno analiza la mortalidad que tiene una valvulopatía como la estenosis aórtica severa asintomática, la mortalidad es menos del 1%. Si vamos a la leve o moderada, es del 0,39% por año. Si vamos a la población con prolapso valvular mitral, es del 0,22%. Entonces, los detractores de esta entidad, que son muchos, se agarran básicamente de este dato. Realmente esta población tiene una mortalidad muy baja. Entonces, con toda esta catarata de información, cuando uno lee los trabajos, realmente puede, no sé si asustarse o tener una consideración demasiado exacerbada hacia los pacientes. Esto puede llevar a un análisis un poco erróneo y llevar al paciente a situaciones de ansiedad, a situaciones de gasto excesivos en salud, en métodos complementarios. Entonces, para poner un poco de paño frío en esta entidad, la mortalidad es muy baja. Es muy baja. Pero sí debemos, yo creo, esto es un análisis personal, tener en cuenta que existe una subpoblación muy particular en donde vamos a tener mayor carga de arritmia. Tenemos que poner la lupa en esa población con prolapso, con disyunción, población joven, con un Holter con mucha carga de arritmia, con taquicardia ventricular no sostenida. Tenemos que pedir ayuda, tanto con médicos clínicos o ecografistas, cuando referimos al médico que nos manda el paciente, a equipos de electrofisiología, a resonancia cardíaca. Acá la resonancia juega un rol fundamental para establecer si realmente el paciente presenta realce tardío con gadolinio, porque esto no es solo una entidad, la disyunción del anillo no es una entidad per se, sino que es todo un conjunto, es fibrosis, es disyunción, es hipercontractilidad del anillo mitral, es un electro, el síndrome abarca todo eso. Entonces, en mi opinión, lo que tenemos que hacer es colocar toda la información en torno a nuestro paciente sin generar mucha ansiedad y tratar de que los pacientes no caigan en lo que es la ansiedad que genera un cuadro cuando uno lo googlea. Esto es una práctica que los pacientes hacen de manera cotidiana, puede llevar a una ansiedad exacerbada. Si uno pone disyunción del anillo, por ejemplo, vamos a encontrar muerte súbita, vamos a encontrar marcador de riesgo, arritmia ventricular, los pacientes van a venir corriendo.
Lo que tenemos que hacer, esto lo dictaminó este trabajo de hace menos de un mes, el grupo de Enrique Saranos, de la Mayo, poner paño frío a esto, básicamente porque la población con prolapso valvular mitral, con disyunción del anillo, evaluada a 10 años, tiene una expectativa de vida o una sobrevida que ronda el 97% contra un 93% de aquellos que no tienen disyunción del anillo. Es decir, que esta población, si bien tiene mayor carga de arritmia, no tiene mayor mortalidad. Esto para poner un poco de tranquilidad al respecto. Pero es una entidad que la vamos a tener que observar porque en cierto grupo de población sí vamos a tener que poner la lupa y tener que hacer algún esfuerzo para tratar de identificar cuál es la población que puede llegar a tener el desenlace fatal, la muerte súbita o terminar en un CDI. ¿Cuáles son los mensajes para llevarnos? Bueno, básicamente el prolapso valvular mitral decimos que no es despreciable su prevalencia. Tener atención por los fenotipos que se relacionen con arritmia ventricular y pueden generar un pronóstico desfavorable. Considerar el monitoreo Holter de 24 horas periódicamente en esta población. Y básicamente tener a la resonancia como un aliado en la caracterización de las anomalías morfofuncionales que se detectan en los prolapsos. Y sobre todas las cosas, lo repetí varias veces, ser cautos porque el pronóstico al momento es demasiado bueno. Eso es todo. Martín, no sé si se escuchó. Muchas gracias, Juan. Seguimos con Martín. Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la Sociedad de Cardiología de Santa Fe. Realmente es un honor para mí estar aquí y sobre todo estar con Juan, que ha pasado por nuestro servicio con un recuerdo brillante en todos los sentidos y una charla que acaba de dar recién que nos hizo enseñar un montón, aprender un montón. De hecho, Juan, una sola cosa nada más, no hay casos de muerte súbita en deportistas asociado a una disyunción del anillo mitral por ahora, ¿no? No ha habido ningún dato de esto y esto también es interesante porque los jóvenes desencadenan la muerte súbita justamente en la alta competencia y ahí es donde se desencadena todo, ¿no? Sobre todo estamos hablando de una enfermedad de más jóvenes que de mayores. Pero muy interesante y sobre todo, bueno, también siguiendo un poco lo que dijo Juan y un poco lo que pregonamos en nuestro servicio, es no vamos a dar una charla, no vamos a repetir el libro, no vamos a hablar de lo que dicen los artículos, ni las guías, ni nada, vamos a dar una visión diferente y hacer un poco de filosofía, porque en el fondo la filosofía, hablar de ciencia sin filosofía es imposible, hay que repreguntarse, hacer hipótesis, reevaluar, mirar y demás, y muchas veces el mundo real está muy lejos del mundo científico. Nos tengo que hablar de cuantificación de la insuficiencia mitral, esto ustedes lo conocen, están en todos los libros, así que de esto no voy a hablar directamente, ni siquiera voy a nombrarlos, y voy a decir que para ir rápido y ir a lo más importante, que es ser un disparador de ideas, voy a contarles que los grandes pensadores, que son las guías, tomemos a las guías, nos dicen que no usemos el iceball, sino que usemos el trackball. Esto quiere decir que cuantifiquemos. Pero en la cuantificación tenemos muchas zonas grises y muchas zonas que realmente, si uno las repiensa, se queda en una duda. Y la duda es, en el fondo, y la ignorancia, sobre todo, es el principio para hablar de inteligencia y para hablar de búsqueda del conocimiento. Así que es probable que todo lo que vayamos a ver en los próximos minutos no sea real, pero es mucho más probable que todo lo que estemos analizando en el día a día con Eco 2D tampoco sea real. Y no estoy hablando ni más ni menos que de las falacias ecocardiográficas, y la falacia es algo que nace, es un argumento que tiene una lógica de razonamiento, pero cuya conclusión, si bien es tomada como válida, nace de premisas erróneas. Y un montón de cálculos que hacemos todos los días nacen de premisas erróneas. Y no tengo dudas que esto es una de las causas por las cuales hay tanta divergencia entre nosotros mismos y entre yo mismo, como una variante intraobservador también. Así que vamos a ver un poquitito todo esto. Yo le voy a mostrar imágenes de Eco 3D, pero no quiere decir que esté diciendo que si no tenemos Eco 3D no podemos hacer, no, al contrario. A partir de la experiencia de Eco 3D,
hemos aprendido muchas cosas para aplicar en el eco 2D y para darnos cuenta por qué yo estoy hablando de falacias en ecocardiograma. Es decir, el eco 3D desnudó falacias en ecocardiografía y muchas de ellas terminan siendo un doble error en un mismo método, que como es un doble error paradojal, termina no siendo tan error, porque esos dos errores opuestos terminan siendo no neutros, pero casi neutros. Acá lo que estamos viendo es una válvula anterior con ruptura de cuerda tendinosa y cómo se ve en una cirugía que se ve exactamente igual, el mismo paciente, para mostrarles nada más simplemente como introducción al eco 3D. Pero no voy a hacer propaganda del 3D, sino a ver qué nos disparó o qué nos hizo pensar el eco 3D. Y arrancamos entonces con la madre de toda la cuantificación. La madre de la cuantificación es el flujo de convergencia proximal. Entonces vamos a analizar el flujo de convergencia proximal y qué es el flujo de convergencia proximal. Algo que no está en los libros, ni en las guías, ni nada, que para entender el flujo de convergencia proximal lo tenemos que ver como es, que es un cálculo de ecuación de continuidad exactamente igual al cálculo de ecuación de continuidad de la estenosis aórtica, donde partimos de una base en la cual área 1 por velocidad 1 tiene que ser área 2 por velocidad 2, por ecuación de continuidad. No le voy a explicar esto por no hay tiempo, obviamente ustedes lo saben. Y para saber el área 2 que hago, despejo la fórmula, entonces pongo velocidad 2 en el denominador. Y así obtengo el área 2. ¿Y cómo lo hago? Bueno, área 1 en este caso vendría a ser todo el radio del flujo de convergencia proximal, por la velocidad a la cual la veo, que es 30 centímetros por segundo, dividido la velocidad, que es velocidad 2, por la cual está pasando por este área 2, que es el que yo quiero ver, que es el orificio regurgitante efectivo. Con esto lo que estoy diciendo, que el ORE no es ni más ni menos que el área de la vena contracta. Porque cuando miramos la estenosis aórtica por ecuación de continuidad, no estamos mirando el área anatómica, estamos midiendo el área de la vena contracta, que siempre es menor al área anatómica. Entonces, en este caso puntual, como estamos viendo con este dibujito que yo hice hace muchos años, pero que es muy útil, obtenemos entonces las tres variables para saber cuál es el área 2. Y como ustedes saben que si tengo 1 centímetro y como es radio de una hemisfera, entonces 1 por 1, porque es radio, 1 por 1 vendría a ser 1, como ustedes saben, entonces, como estoy hablando del radio, lo multiplico por 6.28, es decir, pi por 2, por la velocidad a la cual estoy midiendo, o sea, área 1 por velocidad 1, sobre velocidad 2, que es la velocidad que estoy midiendo generalmente, es 500 centímetros por segundo, y termino entonces con 0,38, como tengo 1 a 30 centímetros por segundo, 1 de radio, que es lo que medimos habitualmente en el PISA todos los días cuando estamos haciendo esto. Bien, eso es lo que estamos mirando. Ahora, ¿cuál es el concepto del PISA? El concepto del PISA se basa que todo principio es un principio hidrodinámico, que cuando el flujo se acerca a un orificio circular, forma capas concéntricas a la misma velocidad, o sea, aumenta la velocidad, pero se ponen todos a la misma velocidad y forman una capa concéntrica porque el orificio es circular. Todo esto se basa, obviamente, entonces, en que el orificio es circular. Y el problema es saber si el orificio es o no circular, porque si es o no circular, el PISA es una falacia ecocardiográfica. Según este modelo, o sea, basándose en que los orificios regurgitantes son circulares, todos son redondos, 1, 2, todos son hemisferas, y 3, existe un solo ORE. Cuando ustedes informan PISA de tanto, están diciendo hay un solo orificio. Cuando ustedes informan PISA de tanto, están diciendo el orificio circular corresponde a una área de la vena contracta de 0.4 centímetros cuadrados. Cuando ustedes están hablando de flujo de convergencia, están hablando de hemisfera, porque lo asume circular. Y el problema, además de en qué instante mido el PISA, que ahora lo vamos a ver, es que ningún orificio es redondo. No son redondos. Entonces ya estamos partiendo de la base de que estamos asumiendo algo que es circular cuando no lo es. Y como todo lo que asumimos como circular y no lo es, ya empezamos con una premisa que está basada en un error. Un error que puede ser importante en el cálculo final. Miren ustedes los orificios regurgitantes en eco 3D de una válvula mitral, siempre arriba es la parte anterior, este es el
anillo, la parte fibrosa bueno, ya lo dijo Juan, falso anillo, estamos convencidos que no existe un anillo que puede tener dos tejidos diferentes y que se comporte totalmente distintos una función de la otra. Eso no es un anillo por definición. Pero bueno, el anillo mitral estaría anterior del lado siempre arriba, por convención, todo lo que es posterior abajo en todas las imágenes. Y como ven ustedes entonces, nada que ver con algo circular, no hace falta que les cuente la forma que tiene esto en boomerang, o esto que son dos cuerdas tenenosas, o varias cuerdas rotas, o esto que tiene, bueno, en fin, ninguna tiene forma circular. Bien, con lo cual ahí ya estamos hablando de una variancia errónea, como les contaba, y aquí vemos, por ejemplo, como vemos una insuficiencia mitral muy severa en mesotelesístole y no antes, donde se observa esta imagen de orificio anatómico regurgitante que tiene que ver con este orificio que se ve con color, que tampoco debe ser real, que está sobredimensionado, porque el color por 3D, así como el color por 2D, sobredimensiona la cuantificación, y sacando el color por supresión de color, vemos que este sería el orificio anatómico. Muy bien. Ahora, el flujo de convergencia son hemisferas. Bueno, si no es circular, entonces no pueden ser hemisferas. Esto no lo demostré yo, lo demostró este trabajo con eco hace muchísimos años, con eco 3D transtorácico, donde dijo no son hemisferas. Y entendemos, porque nosotros no vemos hemisferas, vemos cualquier cosa menos hemisferas, porque obviamente no es circular. Y miren, cuando yo corto esto, cuando hicimos cortes de flujo de convergencia proximal, no de vena contracta, del flujo de convergencia proximal, eso que se acerca a ese orificio regurgitante, corte, miren ustedes esta imagen, por ejemplo, que tiene forma de símbolo de Batman, si quieren, cualquier cosa, pueden decir lo que quieran, pero obviamente esto es muy lejos de ser un hemisferio. Bien, entonces, el orificio regurgitante anatómico no es circular, no tiene una morfología determinada, no es uniforme, no es simétrico, no responde a ningún patrón, en fin, y uno no es igual a otro, con lo cual aquí estamos en un pequeño problema. Esto lo hemos demostrado, todo lo que está abajo yo no les cuento nada para no perder tiempo, porque está todo, lo hemos publicado y demostrado en diversos congresos y revistas nacionales y también internacionales. Bueno, ¿en qué instante voy a medir el PISA? Porque el mejor método de cuantificación de la insuficiencia mitral debería ser el que mido en todas las sístoles. Sin embargo, el PISA lo mido en un instante de la sístole. ¿Y en qué momento lo mido? Y lo mido en el momento que mejor lo miro, que mejor lo veo, perdón. En el momento que más fácil lo veo, que está grande. ¿Y ese momento cuál es? El de mayor insuficiencia. Porque en todas las sístoles puede ser que sea olo sistólico, pero la inmensa mayoría va variando el orificio regurgitante, con lo cual varía la cuantificación si uno mide frame por frame, cuadradito por cuadradito, y cuantifica en cada cuadradito de la sístole. ¿Qué pasa entonces? Miremos un caso cualquiera. Y esto lo pueden hacer con 2D también. Entonces acá lo dice frame por frame, en una insuficiencia mitral en teoría severa, donde, como ustedes ven, todo esto que está acá abajo es el orificio regurgitante anatómico, ¿sí? Medido por eco 3D, cómo varía, muy grande en proto, un poquito menos cuando voy hacia meso, chico el meso y vuelvo a ser grande en tele, que es una conducta bastante habitual de las funcionales también. Entonces, evidentemente, cambia el orificio durante la sístole y lo voy a medir cuando mejor lo veo. Entonces, si lo mido cuando mejor lo veo, que en este otro caso es al revés, mayor en mesosístole, proto al principio, tele al final, y en meso, miren qué grande es el orificio anatómico, lo voy a medir acá al PISA, entonces lo estoy midiendo en mesosístole, con lo cual voy a estar sobreestimando. Entonces, espere, usted me dijo que yo infraestimo porque asumo el orificio como circular. Y ahora me dice que sobreestimo porque lo mido en el momento en que mejor lo veo, con lo cual es el momento de mayor insuficiencia. La paradoja del doble error. Entonces, el doble error lo que hace es que no sea tan error. Vamos a ver si es cierto o no. Veamos casos, para que entiendan un poco, y veamos casos que hemos sufrido, por así decir nosotros, como por ejemplo este caso que nos envían porque no sabían qué cuantificación tenía de insuficiencia mitral. Claro, acá vemos que el PISA nos da, miren ustedes, el flujo de convergencia proximal no nos da tan grande y nos da un orden de 0,30 centímetros cuadrados. Y la pregunta es, ¿cuánto pierde? Ya arranco con un jet excéntrico, y si arranco con un jet excéntrico ya estoy pensando claramente que puedo estar subestimando la cuantificación. Es más, no puedo. Voy
a estar subestimando la cuantificación en jet excéntricos. Siempre la voy a estar subestimando. Este caso, por ejemplo, cuando lo vemos en Eco 3D en forma, digamos, en vivo, lo que vemos es ese orificio que está ahí, este orificio, y no hay prolapso porque, como vemos, este es el anillo mitral en 3D y esta caminata lunar debería ser roja cuando está por encima del plano del anillo, no está encima, así que no había prolapso. Y miren cuando hago el Eco 3D, y acá tienen la imagen de la cirugía de este paciente, que hay un abanico en toda la línea intercomisural que corresponde al orificio regurgitante anatómico real, que es todo esto, y este abanico es lo mismo que decir que mi mano, que acá es grande, no sé si la ven, si la pueden ver bien, si mi mano es grande, claro, es grande, no, es chica, claro, así es excéntrico, así es central, es decir. Entonces, obviamente, yo por 2D lo estaba viendo así, excéntrico. Ahora, cuando lo veo de frente, lo veo así. Claro, ninguno es confiable, porque así parece poco y así parece mucho. Y en realidad es un poco la mezcla de ambos. Y aquí está el juego y nuestra interpretación. Como ven ustedes ahí ven la cirugía, el plano de la valva anterior que tira el cirujano para ver si hay ruptura de cuerda o no había ruptura de cuerda. No llega, hay falta de aposición con retracción de la valva posterior, retracción de la valva anterior, en marco de una válvula engrosada que parecía mixomatosa y de hecho tenía algún signo de mixomatosis, sin embargo, no llegaba a ser prolapso. Y aquí abajo, miren el múltiple flujo de convergencia proximal visto desde el ventrículo. Todo esto que ven ustedes con color es enorme. Color es el flujo de convergencia proximal a lo largo de toda la comisura. Por lo tanto, la tercera pregunta que me hago con el PISA es si existe un solo orificio, como lo informamos en el 2D. Bueno, veamos este caso y así les cuento el final del PISA. Como ven ustedes aquí, se ve una ruptura de cuerda tendinosa de valva posterior muy clara, valva anterior, transesofágico 2D, valva posterior, caso concluido, ruptura de cuerda, jet excéntrico por encima de la valva anterior, como suele suceder cuando hay ruptura de cuerda de valva posterior, la iborita arriba de la valva posterior, se acabó, listo el caso. Sin embargo, cuando miramos con Eco 3D, vemos que hay otro jet central, uno es excéntrico y el otro es central, que no sabíamos bien por qué era. Son dos flujos de convergencia proximal y aquí vemos la grieta, que en el fondo no, se llama indentación, como dicen los cirujanos. Yo le puse grieta porque me parecía que es una grieta que tiene que ver con pacientes que tienen degeneración mixomatosa, no tiene nada que ver con la ruptura en sí misma, pero sí tiene que ver con la degeneración mixomatosa. Abre esta indentación entre P2 y P3 y genera una grieta, y por esa grieta que estamos viendo existe un jet central. O sea que aquí había dos flujos y yo estoy informando un flujo. O este caso puntual, vamos a ir rápido porque no tiene mucho sentido, pero sí les quiero que tengan el concepto, esta válvula mitral Barlow típica, no hace falta que les cuente, que redunda por todo donde quieran, engrosada, por encima del plano del anillo, muy clara que es una enfermedad de Barlow, una chica de 29 años asintomática que venía también, nos la refieren, por insuficiencia mitral a veces severa, otros estudios moderados, otros estudios moderada severa, y entonces la chica quería embarazarse y el médico nos pregunta, ¿pero qué? ¿Severa o no es severa? Claro, uno la ve en 4 cámaras y empieza a dudar porque aparece telesistólica, ¿no? Empieza a pensar. Bueno, veamos cuando la vemos. Fíjense ustedes, esta imagen que está acá es una imagen de Eco 3D en vivo y esta imagen es en un flujo color que yo disequé, o sea, saqué la imagen blanco y negro y dejé nada más que el color y vi los planos ortogonales. Miren cómo se correlaciona este flujo de convergencia proximal y esta vena contracta con este orificio anatómico, este flujo de convergencia con este orificio y el más chiquitito con el que está acá. Es decir, estoy copiando la vena contracta como corresponde, copia el orificio anatómico, porque lo copia al orificio anatómico, la vena contracta siempre copia el orificio anatómico, y yo lo estoy viendo con color, y por supuesto con un poco de imaginación me estoy dando cuenta que es lo mismo el orificio que estaba mirando. Claro, en la imagen de abajo ustedes lo ven en el perfil ortogonal, más chico, más excéntrico, y claro, ahí digo, no sé si es tan severa. Y miro los 4 jets y digo, bueno, o los sumo, o los miro, o los cuando sé, pero esto es claramente es una insuficiencia mitral severa. Y aquí ven también desde el ventrículo cómo se ven los flujos de convergencia proximal. Vuelvo a decir lo mismo, no es para que tengamos un 3D. Ojalá podamos tener, y yo creo que lo vamos a tener en el futuro porque los precios van a bajar.
Cuando compré un Doppler tisular hace 15, 20 años, lo compré en $30.000 un módulo. $30.000. Un módulo de Doppler tisular que hoy se usa en 3 cosas nada más. Y si me corren, se usan 2 cosas. Bueno, con esto va a pasar lo mismo. Va a ser un momento que venga de fábrica y lo vamos a tener todos y lo vamos a poder usar. Pero por ahora nos sirve para entender un poco la cosa. Ahora ustedes me dicen, bueno, doctor, pero yo no tengo un 3D, ¿y qué hago? ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, esa es la importancia de bajar todo esto a tierra y hacia el eco 2D. Miren ustedes cómo se ve este paciente que estamos viendo, la chica esta que se operó al final, fue un reemplazo o plástica de válvula mitral, y ahí estamos viendo la valva anterior, que es un chicle, como ven, y la valva posterior también. Esto es un Barlow en cirugía, y miren cómo si ustedes me apuran un poco y les muestro en cámara lenta, van a ver que los orificios anatómicos son muy parecidos cuando el cirujano está mirando. El nivel de coaptación entre la valva anterior y la posterior son muy parecidos a lo que les estoy mostrando del lado izquierdo, que no tengo tiempo de mostrarlo exactamente, pero es muy parecido a los anatómicos del lado del 3D. Bueno, muy bien, esta paciente fue a cirugía de reparación de válvula, y la cuestión y lo que pasa habitualmente cuando hay una reparación valvular con Barlow, sobra tejido por todos lados, y en el postoperatorio hay obstrucción del tracto de salida, el cirujano volvió otra vez a ponerla en bomba, la mayoría va a un reemplazo, tiene experiencia como para hacer esto, la puso de vuelta en bomba, retrajo la bola posterior, le puso neocuerdas a nivel posterior y la chica se pudo embarazar sin problemas de prótesis mecánicas ni biológicas. Pero, miren ustedes, ahora sí vuelvo a tierra y voy al mundo real. Este es un eje corto. La mayoría lo vemos como lo estamos viendo ahora, ¿no? En tiempo rápido, el eje corto. No miramos el color en eje corto. Pero miren qué pasa si yo miro con color el eje corto, miro la línea intercomisural, freno y voy frame por frame. Y esto no necesito ni 3D, necesito ningún equipo, necesito tiempo y paciencia y profundidad para mirarlo. Y cuando lo miro frame por frame con el trackball, me encuentro, y ustedes lo van a ver ahí, lo freno, que esto es equivalente a esto que está aquí, a estas dos venas contractas, o a este flujo de convergencia, mejor dicho. Este que está aquí es equivalente a este, y el más chiquito es equivalente a este, y estoy haciendo la misma interpretación que con el eco 3D. Es decir, mirando en eje corto, y este es un descubrimiento, puedo decirlo con mucha humildad, de nuestro servicio, y es lo que recomendamos hacer a nuestros fellows y a los que han pasado como Juan por nuestro servicio, es miren la insuficiencia mitral en eje corto, con paciencia, en expiración, largue todo el aire, frisen, pasen frame por frame con el trackball. Con el trackball se hace frame por frame, y busquen los flujos de convergencia, porque ahí van a ver, primero, qué segmento está involucrado, A1, A2, A3 o P1, P2, P3, y además cuántos flujos de convergencia pueden encontrar. No les digo que en todos los pacientes, pero con buenas ventanas y con un poquito de paciencia, sí se puede encontrar. Hicimos un trabajo que lo presentamos y dijimos, bueno, de 20 y pico de pacientes, 27 pacientes que fueron derivados a cirugía pura de insuficiencia mitral en el marco de una estrategia quirúrgica, encontramos con la primera generación de transesofágico 3D, no con la segunda, 40% de flujos de convergencia dobles o triples o más, porque estaban inclusive fusionados. Con lo cual, pensamos que en la nueva generación que ya está en venta, que no tenemos desgraciadamente por ahora, vamos a encontrar mucho más que esto. Bueno, vamos a la vena contracta. Todo pasa por el flujo de convergencia, claro, porque el cuello la vena contracta es el cuello del flujo de convergencia proximal. Como ustedes saben, rápidamente les cuento, la vena contracta es cuando los glóbulos rojos se pasan por un orificio y obviamente la sangre se contrae, por eso es vena contracta. Los glóbulos rojos tienen la posibilidad de flexibilizarse y ponerse todos juntitos a pasar en el medio de ese orificio, y por eso se llama vena contracta. Bien, ¿la vena contracta es útil? Sí, es útil, y además, como sabemos que está en un solo ciclo, sería mejor porque no hay cálculos, no hay radio al cuadrado por pi por nada, lo que vemos es lo que vemos, con lo cual debería ser un método fantástico. Sin embargo, no lo es. ¿Y por qué no lo es? Porque los orificios no son redondos. Si el cuello fuera un círculo perfecto, esto se mide de cualquier lado y sería la medición perfecta. Pero el cuello es amorfo. Entonces va a depender de en qué plano lo miden, y vaya a saber en qué plano están cortando el orificio regurgitante anatómico real, o la vena contracta, o el cuello
del flujo de convergencia proximal. ¿Cómo podemos investigar esto? Bueno, miren ustedes lo que pasa cuando ustedes no necesitan un 3D tampoco, vuelvo a decir lo mismo, ponen 2 cámaras y ponen 3 cámaras. Si yo pongo 2 cámaras, estoy viendo la línea intercomisural. Si pongo 3 cámaras, estoy viendo la línea anteroposterior. Estoy hablando del plano del anillo mitral. Se los muestro acá en un eco 3D. Arriba anterior, abajo posterior. Si yo corto en verde, que es este cuadrado acá, estoy mirando el plano intercomisural. Si corto en rojo, el plano anteroposterior. En el plano anteroposterior, insuficiencia mitral leve barra moderada. En el plano intercomisural, moderada barra severa, severa. Entonces, ¿qué pongo? Y las guías hace muchos años nos mandaban a medir en 3 cámaras, que es el plano anteroposterior. Por suerte, hace 2 o 3 años, no sé hace cuánto, lo cambiaron y hacen promedio, porque era lógico. Nosotros ya estábamos haciendo promedio porque entendíamos que ni uno es real, ni el otro es real, y la mezcla de ambos debe ser real de planos ortogonales. Recuerden que el plano ortogonal de 2 cámaras es 3 cámaras. Por lo tanto, veamos un caso en el cual nos podemos equivocar. Miren ustedes esta ruptura de cuerda tendinosa de bala posterior clarísima a nivel de P2. El flujo de convergencia proximal es enorme, sin embargo la vena contracta no da para severa. Entonces, ¿qué ponemos? Que no es severa. ¿A quién se le ocurre que una ruptura de cuerda tendinosa no vaya a tener una insuficiencia mitral severa en una válvula no calcificada de un paciente adulto joven? Puede ser un adulto viejo que no sea severa con ruptura por el mecanismo de calcificación y demás. Pero en un adulto joven como es este, imposible. ¿Estoy viendo mal las cosas? Claro, estoy viendo un jet excéntrico. Estoy subestimando la cuantificación ya de entrada. Entonces, miren cómo se ve el jet excéntrico visto en un plano y cómo se ve visto en su plano ortogonal. Ah, acá es muy severa y acá es moderada. Bueno, ahí está el problema de la vena contracta. Entonces, veamos otro caso, este Ore por Pisa de 0,51, en cámara lenta, ahí vemos el orificio rehabilitante, parece Barlow, pero hay falta de aposición, es un Barlow con falta de aposición, sobra también y hay prolapso. Miremos un poquito más, miramos, y miren los planos ortogonales, 0,78 en un plano y me da 1,2 centímetros la vena contracta en su plano ortogonal. Claro, porque este es el orificio rehabilitante. Todo esto que está acá con color. Y aquí está la zona roja, son los prolapsos del lado anterior y el lado posterior de esta válvula. Hicimos un trabajo también, lo presentamos y demostramos que la vena contracta no es circular, sino que tiene cualquier forma. Y aquí vemos, por ejemplo, este boomerang, que es otro paciente. Y miren ustedes, este paciente que tiene 0,45 de eje menor de la vena contracta y 1,5 centímetros de eje mayor. O sea, miren en qué plano estaré pasando en 2D. Vaya a saber en qué plano estoy pasando. Imposible saberlo. Entonces, y volviendo un poco a lo que les contaba antes, ambos métodos aplican la paradoja del doble error, y el doble error entonces termina siendo parcialmente neutralizado. Pero usted me dice, bueno, pero doctor, usted me está trayendo una confusión gigantesca, me dice que esto no es real, me dice que esto es una paradoja del doble error, me dice, bueno, justamente, porque a medida que ustedes sepan dónde están los puntos débiles de cada método, vamos a tener menor variabilidad inter e interobservador. Porque la única forma de bajar la variabilidad es entender dónde están los puntos débiles del método y no creer el método. Y para no creer en el método, tengo que saber bien dónde está el error. Entonces, como les decía yo, parten de premisas que no son verdaderas. Las dos cuantifican en un solo frame, con lo cual ahí ya estamos cuantificando en el momento de mayor insuficiencia de la sístole, por un lado, y los dos, obviamente, al tomar el orificio que no es circular, están infraestimando, el cálculo. Con lo cual, sobreestimo al medirlo en el momento que más lo veo, infraestimo porque lo asumo como circular. Tanto la vena contracta como el PISA. Hicimos un trabajo que le hemos presentado y lo comparamos, en el cual medimos el Ore por PISA versus el área de vena contracta por 3D, que es lo mismo. Recordemos que el Ore por PISA es área de la vena contracta porque es ecuación de continuidad. Es orificio rehabilitante efectivo. Y por supuesto que no nos dio, y nos dio bastante mal, obviamente no hubo ninguna correlación. Sí hubo correlación entre el 2D y el 2D transesofágico transtorácico versus transesofágico 2D, sí nos dio la correlación. Y esto es interesante. ¿Cuántos pacientes que fueron a cirugía por insuficiencia mitral severa pura, como estrategia quirúrgica le hicimos un 2D, 3D,
nos dio un PISA mayor de 0,4, que es lo que dicen las guías. Bueno, fíjense ustedes que fue el mejor método. Es decir, doctor, usted me confundió de entrada diciéndome, me habló de la paradoja del doble error, y ahora me dice que dentro de todos los métodos, el PISA, a pesar de los errores que tiene, u horrores en el cálculo, termina siendo no tan malo por la paradoja del doble error. Y el 70% de los pacientes que fueron a cirugía por insuficiencia mitral severa, demostrada por todos los métodos, tenían 0,4 o más de 0,4 de PISA. Con lo cual, de todos los métodos me quedaría con el PISA, porque la vena contracta, que también me dio cualquier cosa, como vemos aquí, ustedes aquí, cuando hicimos la correlación nos dio muy mal, y vimos que el eje corto de la vena contracta por 3D no es el del 2D, o sea que no estamos midiendo un eje corto de la vena contracta, sino estamos midiendo cualquier cosa. Miren ustedes que tomando los números de las guías, que en el fondo nos da 0,4 centímetros, si uno pasa 7 milímetros a área, nos da 0,4 aproximadamente centímetros cuadrados, tomando en 3 cámaras, como decían las guías en su momento, solamente casi el 20% dio más de 7 milímetros de vena contracta. Es decir, que el peor método que toma en cuenta el flujo de convergencia proximal es la vena contracta. Bueno, esto lo hemos publicado en todos lados, no hace falta que les cuente. Y falta lo último que les cuente, es los que cuantifican en todas las sístoles, que es el peor método de todos. No sé si ustedes lo hacen, yo no lo hago ya desde hace 20 años. No lo hago por eco, pero sí lo hago por rezo. ¿Y por qué no lo hago con reco? Porque un poco lo que recién mostraba Juan, el tema del anillo mitral, es un problema que tenemos bastante importante. Voy muy rápido porque no hay más tiempo. Lo normal es pensar 60 mililitros de volumen regurgitante, que es la severidad, pero en pacientes normales debería ser 0. 0. Es decir, que para que este método me sirva, que es volumen del tracto de entrada menos volumen del tracto de salida, me tiene que dar 0, si no el método no me sirve. Porque entonces estoy cuantificando cualquier cosa. Lo hicimos entonces entendiendo que estamos asumiendo el tracto de salida como redondo y el anillo como redondo, que si yo asumo el tracto de salida como redondo, ya es como círculo, ya es un error. Imagínense si yo asumo al supuesto anillo que encima tiene altura, además de ser un óvalo, ya, bueno, obviamente es un error enorme, con lo cual el mejor método para cuantificar el área del anillo mitral es el 3D transesofágico, y es muy distinto. Entonces miren al 2D, nos dio una malísima correlación, o sea que yo cuando mido el anillo por 2D lo estoy subestimando versus el anillo mitral. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, dijimos, bueno, tomemos todos los tractos en sístole, todos los anillos mitral en diástole, por 3D todo, que es el mejor método, multipliquémoslos por la integral de flujo en el momento, cambiando traductores, con las mismas variables hemodinámicas, y me tiene que dar 0. Si no me da 0, acá hay un error grande. Lejos de dar 0, miren ustedes lo que nos dio cualquier cosa, y en el fondo el 2D termina siendo el mejor método, y cuando mido bien el anillo, me da 32 mililitros la diferencia entre tracto de entrada y tracto de salida en pacientes normales. Cuando me tiene que dar 0, otra vez la paradoja del doble error. Porque para que me dé 0 tengo que irme 1 centímetro debajo del anillo, y ya no es anillo. Entonces, como el anillo mitral se mide tan mal por 2D, y como no es el anillo mitral donde hay que medir, sino que esa es a 1 centímetro del anillo, otra vez tengo la paradoja del doble error, y si bien yo no lo hago más porque me da mucho error, no termina siendo tanto error cuando realmente tomo en cuenta el anillo verdadero, ¿sí? No es, ahí hay muchísimo error. Esto es otra vez la paradoja del doble error. Y ahí tenemos esta última diapositiva prácticamente, donde vemos las paradojas de ambos casos, ya sea en la cuantificación de volumen o en la cuantificación de esto. Con lo cual, obviamente que ni hablamos de volumen regurgitante, porque si arranco de un error ya y me voy a sacar fracción regurgitante, voy a seguir haciendo errores. Por lo tanto, me baso un poco más en el PISA y en otra cosa. Y por último, esto no, porque no hay tiempo, les cuento, bueno, el efecto Coanda nosotros no lo ponemos, no existe. Hablando de flujos excéntricos, el efecto Coanda es un fenómeno físico imposible de comprobar dentro de un modelo biológico real. Esto es una cuestión de in vitro que la quisieron poner dentro del cuerpo, y es imposible demostrarlo, porque en el fondo el efecto Coanda, que ustedes saben, es la atracción de la pared, es toda mentira dentro del cuerpo. ¿Por qué?
porque el efecto Coanda no existe, pero lo que existe es alteración estructural de la válvula mitral. Y si yo atribuyo efecto Coanda, le estoy diciendo al cirujano, no, es un efecto físico, no hay problema. No, no, no. Está rota la válvula, porque el jet excéntrico implica alteración orgánica. Entonces, cuando hay un jet excéntrico, no puedo estar atribuyéndose a un fenómeno biofísico imposible de demostrar adentro de un cuerpo, al igual que el efecto Venturi. Entonces, hablar de Coanda es incomprobable, inútil y peligroso en mis 30 años de hacer eco. ¿Qué nos queda entonces? Jet excéntrico, subestimo y es orgánico. Jet central, sobreestimo y puede ser funcional. Esto es clave. Bien, terminamos ya porque no hay más tiempo. Y les digo que lo más importante para mí siempre es el remodelamiento del ventrículo izquierdo, además de lo que le conté del PISA. Y cuando hay insuficiencia mitral, tenemos que ver, primero, dilatación de la aurícula izquierda. No existe insuficiencia mitral severa sin dilatación de la aurícula izquierda prácticamente, salvo que sea aguda. Y después ver para qué lado remodeló el ventrículo, si tiene hipertrofia excéntrica, si tiene hipertrofia mixta, si tiene remodelamiento excéntrico, en fin, todo lo que ustedes conocen y saben. Por lo tanto, el error más importante es confiar en un cálculo y no en la evaluación global. Gracias. Muchas gracias, Martín. Dejo de compartir, Juan. Ahí está. Muchas gracias, Martín, por tu charla. Yo te pregunto, para la práctica diaria, en tus informes, ya un poco la respuesta la tengo, pero ¿el AORE no lo informás habitualmente? Sí, a ver, por eso te digo, de acá, ¿qué sacamos en limpio? Porque uno, el dar una charla, digamos, que rompe esquemas o rompe, y no dar lo que hay que hacer esto, medir, y está comprobado, porque implica también qué hacer con todo esto. No es solamente decir, bueno, todo esto no es real, pero no sirve. Sí, no sirve, obviamente que no sirve. Entonces, el flujo de convergencia proximal y ese doble error, a mí, que conté, que termina neutralizándose, termina siendo que, bueno, lo mido en el mejor momento, que es donde mejor lo veo, que es cuando más insuficiencia hay, y por otro lado lo estoy asumiendo como circular. Pero en el trabajo que pudimos demostrar y que pudimos publicar y que tuvo bastante repercusión, nos dio que el PISA era el mejor método, que es el ORE, el orificio grande efectivo, con lo cual sí lo mido. Sí lo mido y le doy importancia, pero sé dónde están los posibles errores. Y cuando estoy hablando de un jet excéntrico, Juan, bueno, vos fuiste testigo y tenés todos estos secretos, los tenés. ¿Qué decimos? Nota, debido a la excentricidad del jet, la cuantificación por insuficiencia mitral puede estar subestimada, debido a que los jets de insuficiencia mitral excéntricos son orgánicos y subestiman la real cuantificación de la insuficiencia. O sea, yo estoy asumiendo que lo que estoy midiendo puede ser erróneo o puedo estar subestimando. Entonces, fijémonos en el remodelamiento, fijémonos en la aurícula izquierda, fijémonos en el volumen de la aurícula izquierda corregido por superficie, todos fijémonos. Pero por lo menos sé dónde se puede estar el error. Bien. Algo que sucede habitualmente o en la práctica es que las guías de recomendación, sobre todo cuando uno tiene que definirse un paciente con una valvulopatía severa, ninguno de los diámetros, sobre todo los diámetros de fin de volúmenes o diámetros de fin de sístole, primero que hablan de diámetros, no están indexados. Esta patología es muy prevalente en mujeres. Cuando uno no tiene una repercusión hemodinámica, aparece una insuficiencia mitral moderada severa, se queda en el medio. Eventualmente, ¿cómo manejas eso? ¿Indexás la superficie corporal? No indexar un paciente por la superficie corporal o por la altura, en el caso de que el paciente sea muy obeso, pero no indexar es un error terriblemente garrafal, porque no hace falta que te cuente una verdad tan simple como decir, un tipo de 1,90 m que calza 45 no es un pie grande, no es un pie dilatado, es un pie normal. Y una mujer que mide 1,60 m y calza 36, 37, 36, no es un pie chico, un ventrículo concéntrico, es un pie normal. Entonces yo no puedo dejar de... Esas guías que hablaban de, inclusive con insuficiencia aórtica, hay una guía que todavía la siguen y siguen dando clases y la siguen mostrando y yo la miro y digo, Dios mío, 5 centímetros de diámetro de fin de sístole para hablar de cirugía. 5 centímetros. ¿Vos viste un ventrículo de 5 centímetros? Si la paciente es una mujer o mide 1,70 m, tiene 5 centímetros,
yo creo que va a trasplante ya casi. O sea, el ventrículo ya no va a tener un resto bueno después. Todas esas cosas fueron quedando y quedando y las fueron repitiendo toda la vida. Y en el fondo nadie se pudo decir, no tomemos en cuenta esto. Bueno, hoy por hoy la mayoría de los cardiólogos corrige por superficie corporal porque entiende esto. Yo creo que la inmensa mayoría lo hace y entiende que no podés no cotejar todo su corazón a la superficie global o a la altura que tiene el paciente. Bien, no sé si tenemos tiempo, Juan, ¿no? Para preguntas y demás. Estamos un poco pasados de tiempo, Martín, pero no sé si Carlos o alguien tiene alguna pregunta, o Guille. Bueno, aprovechamos unos minutos más, Martín, y si no... Sí, por ahí mi pregunta es en aquellos pacientes que tienen dos orificios para cuantificar la severidad de la insuficiencia mitral. ¿Cómo podemos hacerlo? Por ahí son dos orificios que no son tan generosos, digamos, en la regurgitación. Sí, bueno, como yo les dije, como no todos podemos hacer un eco 3D y menos un transesofágico 3D, en el momento hay que buscar el eje corto. Esto no está en los libros ni está en las guías, pero hay que entrenarse para eso, como todo. Al principio para decir, no lo encuentro. Estas son cosas que ve el Lombardero, no sé, que la sueña el Lombardero en las noches de luna llena. No. Se entrenan y comienzan a verlo. Y los médicos que están en nuestro servicio, cuando se empiezan a entusiasmar y empiezan a buscarlo, es tomarse el tiempo, una buena ventana de eje corto, frizar y medir frame por frame. Y ahí vas a ver más de un flujo de convergencia, pero lo tenés que buscar. Primero lo tenés que intuir y después tenés que buscarlo. Y lo vas a ver como dos llamaradas, ¿sí? de flujo policromático separadas. En ese caso, Martín, informás cada flujo, cada pisa por separado, Sí. cada hora, lo sumás. ¿Cómo Bueno, haces? eso se lo pregunté a Roberto Lang, porque tenía dudas de qué hacer, y le mostré todo esto y le dije, Roberto, ¿qué hago? Porque en un informe había sumado, dije 0,3 más 0,3 me da 0,6, es severa. Y el remodelamiento del ventrículo y de la aurícula me daba para ser severa. Y me dijo, mira, no lo sumes, porque es una locura, no hay que sumarlo, pero sí describirlos. Entonces vos podés escribir. Se observaron dos orificios orbitantes, ¿sí? Uno de 0,3 y otro de 0,4. Si bien ninguno de ellos per se dan severidad, la suma de ambas insuficiencias en ambos jets puede dar, etcétera, etcétera. O sea, una de las cosas más importantes es cuando uno no sabe qué poner, describir lo que ve. Describir. Cuando yo no sé qué tiene, y describo. Se observan dos jets, bla, 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 bla. Es decir, esto de acuerdo al remodelamiento ventricular y auricular debería ser severo. Pero sí lo pongo así, no lo sumo. Bien. No lo sumo. Hay un montón de cosas más que tenía como para mostrarles, no hay tiempo. Juan habló bastante, en el inicio de él habló un poco de todo esto, pero yo les recomiendo una cosa que a nosotros nos abrió mucho la cabeza, que es trabajar con corazones de chancho, sobre todo generalmente es mejores con chanchos más chicos de 3 meses de vida, porque son igual al corazón nuestro en cuanto a tamaño, en cuanto a todo, y si pueden conseguir y fijarse bien, y ahí van a entender bien el anillo mitral, por qué no es un anillo, cómo es la zona de transición auriculoventricular que hablaba Juan, que es la zona arritmogénica, entre comillas, que puede producir, que podría llegar a tener muerte súbita, pero que bueno, sabemos que parece ser que no, pero toda esa zona que puede ser arritmogénica, que quizás tenga que ver con la alteración del colágeno o alteración de alguna alteración, algo que sigue de la valva, porque en el fondo se inserta en esa zona muscular y nada que ver con la parte fibrosa anterior, que no tiene nada que ver, que es la misma zona que donde se inserta la valva septal. Todo esto lo ven en vivo con un corazón de chancho. Entonces, parece mentira que uno después de hacer muchos años tenga que pensar así, y ¿cómo no recurrimos antes a esto? Bueno, yo lo recurrí hace 6, 7 años, no hace 30 años, y me perdí un montón de cosas de entender. Mirando corazones anatómicos, reales, muy parecidos, iguales al nuestro, iguales, salvo la orejuela, es todo igual. Todo igual. Y cortando como si fueran cortes, ¿no? Los cortan como si fueran cortes, G corto, G largo, van viendo la válvula, dónde se inserta. La verdad es que felicitaciones a ambos, a Juan y Martín, realmente
da para quedarse mucho más tiempo charlando y escuchando. El tiempo es bastante cortito. A mí solamente me gustaría preguntarte dos cosas prácticas, Martín, que vos comentaste quizás un poco al pasar, pero que nos parece muy importante, a veces en algunos servicios un poco chicos. La primera es la obligación de hacer PISA a todos los pacientes que tenemos con insuficiencia mitral moderada severa, a pesar del tiempo, a pesar de que estamos con la cabeza en miles de cosas. Me gustaría un comentario respecto a eso. Y lo segundo es un poco ese contacto que se nota que tienen como equipo a la hora de hablar con el cirujano, y a la hora de decidir qué hacer con los pacientes, y de insistir que el cirujano darle esta información para que repare la válvula y no cambie la válvula, que finalmente muchas veces a veces no se logra. O sea, contame un poco cómo es ese manejo logístico que ustedes hacen en el servicio. Y Bueno, gracias. en principio, sí, yo mido el PISA, pongo, obviamente, como te dije antes, pongo las limitaciones del PISA, pero lo mido. En realidad uno tiene que medir todo y después quedarse con lo que no confía o lo que confía y demás. O sea, no podemos decir, no midamos nada y hagamos una... No, también, por supuesto, que mido flujo reverso en la válvula pulmonar, mido la onda E si está mayor de 1.2 o no, y cuando no es mayor de 1.2 digo, no es que no hay insuficiencia severa, es que el anillo es muy grande, y eso lo describimos nosotros y lo publicamos. Anillos muy grandes, ondas C chiquitas, obvio y lógico, si es una cacerola grande y lo que estamos viendo es velocidad, la velocidad va a bajar mucho en grandes anillos. Bueno, en fin, todo esto lo hacemos todo, y el PISA hay que hacerlo, hay que medirlo, hay que entender cuál es el punto débil, pero hay que hacerlo. Con respecto al diálogo con los cirujanos y demás, bueno, yo a los más jóvenes les recomiendo, métanse en cirugía, si pueden, si el servicio lo tienen, si tienen la posibilidad de, si cuando eran residentes pudieron, o no sé, tienen algo, es clave. Filmar, estar, todo lo que ustedes vieron ahí lleva tiempo, es cierto, tiempo de edición, que yo lo hago en casa con un software de edición, pero no saben cuánto se aprende ahí. Porque en el fondo, uno aprende más fuera del servicio del día a día que adentro. En el día a día uno aprende muchas cosas como es obviamente tomar imágenes, mirar, ser informar rápido, viene el paciente, se queja el otro, y todo lo que vimos todos los días, todos los que están acá viven eso. Pero la profundización se aprende afuera, y se aprende con cosas raras, como por ejemplo un corazón de chancho, o como por ejemplo filmar una cirugía y dedicarte a ver y comparar el eco transtorácico que hice 2D, y qué vi en la cirugía que veo que me dejaron filmar. Y eso depende de la profundidad. Los cirujanos, Guillermo, de la nueva generación, son muy accesibles. Yo viví las dos generaciones. Vos sabés que me crié en el Instituto Cardiovascular y estuve con los cirujanos más importantes de esa época, que eran los dueños del instituto. Y era otra generación. Eran maestros, pero eran mucho más distantes a la imagen. No creían en la imagen. No creían en el gradiente. No creían en el gradiente transprotésico. No creían. Hoy por hoy te preguntan todos los cirujanos y vienen con vos a ver el estudio. Y eso, bueno, eso es clave y es una de las claves para no equivocarte también, ¿no? Porque yo no aguanto informar algo que se opere y no ir a ver desesperadamente qué vieron o pedirle al cirujano, por favor, sacame una foto, quiero ver, o entrar, o lo que sea. Esa desesperación, aunque no se opere en mi centro, es lo que le va a dar a ustedes, a los más jóvenes sobre todo, esta espalda para poder informar después y decir, no, esta es una ruptura de músculo papilar porque yo la vi, no en eco, la vi fuera del corazón rota, o adentro del corazón rota. Bueno, muchísimas gracias, Martín y Juan. No sé si Carlos querés cerrar la mesa. ¿Estás, Carlos? Sí, estamos tranquilos. Ya. Bueno, Carlos, gracias también por coordinar esto, ¿eh? no, por favor, a ustedes. Y bueno, desde ya el agradecimiento a Martín por haberlo tenido y el privilegio de haberlo escuchado en estas charlas para abrir nuestras mentes también a otras formas de pensamiento que ya son muy buenas. Bueno, Carlos, esa es la idea, ser un disparador de ideas, no Sí. venir a contar la guía, porque la guía la leemos todos y el libro lo tenemos todos. Y si me permitís, Carlos y Guillermo, quiero invitarlos al curso que damos nosotros, sin fines, por supuesto es sin fines de lucro, no es no rentado, que hacemos todos los años, ahora lo hacemos por Zoom, como todo el mundo. Juan es disertante del curso, y lo hacemos todos los miércoles a las 7:30 de la noche. Estamos en la sexta charla, los invitamos a todos. Hacemos esto, tratamos de ver siempre de otra óptica, de contar la experiencia y de pensar distinto,
y de entender la imagen cardíaca de otro punto de vista, no de la que uno estudia todo el tiempo, sino de la que uno vive en el laboratorio día a día. Gracias, Martín. Gracias, Carlos, también. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno. Nos vemos, gracias. Buenas noches. A vuestras órdenes. Gracias, Juan. Gracias. Gracias, Martín. Nos vemos, hablamos. Bueno, gente, damos por finalizada la charla entonces y que tengan buenas noches. Nos esperamos para la próxima reunión.